Buenas noches, amigos y amigas de nuestro programa Videopolítica Los de Abajo. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de fecha 5 de junio del 2021. En esta oportunidad nos complace y les agradecemos su sintonía a nuestro programa. Biopolítica Los de Abajo es un programa que es producido por el Movimiento de Desarrollo Sostenible MODES, un colectivo que es fundamentalmente ecologista, pacifista, libertario, que busca la justicia social y la justicia ecológica. Recordando, amigos, que somos los de abajo porque no somos parte de las cúpulas, de las élites partidarias, de los grupos económicos, de los grupos sindicales, intelectuales, periodísticos. No somos, nada tenemos que hacer con los personajes mediáticos. Somos personas comunes y corrientes que trabajamos, que opinamos sobre política y que podemos también dar nuestro punto de vista de cómo se desarrolla en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Por ello es que preocupados, como siempre, en anteriores programas, de los problemas que suceden, que acontecen fuera y dentro del país, es que en esta oportunidad vamos a tocar en las elecciones generales segunda vuelta de este año 2021. Quien les habla, Víctor Raúl Bernuy Neira, su amigo, está en estos momentos con ustedes y con nuestro invitado para tratar este tema. Con un invitado que conozco muchos años y que el día de hoy está con nosotros para tratarlo. Se encuentra conmigo vía Zoom Jorge Rueda Roque. Él es analista político, regidor por Lima Metropolitana, y activista social y liberal. Nosotros en nuestra publicidad lo hemos puesto así, ¿no? Y quien habla, ya me conoce, soy del Movimiento de Desarrollo Sostenible y son los que estamos aquí en este colectivo, somos ecologistas. Pues bien, eh, para que tus primeras palabras, Jorge, para que saludes a nuestros seguidores el día de hoy. Gusto de tenerte acá, aunque yo hubiera querido que estés en nuestros pequeños estudios. Bienvenido, dime. Hola Víctor, ¿cómo estás? Un gusto ser parte de este programa, de esta iniciativa, inquietud que tú siempre has tenido por el tema de la justicia social, ahora por el tema del ecologismo. Para mí es un gusto participar en esta primera reunión contigo y espero que en el futuro podamos seguir compartiendo inquietudes y serias motivaciones por el bienestar y el bien del país. Si es cierto, tú has subrayado que soy un liberal, yo tengo que subrayarlo mucho más allá, que yo soy un liberal clásico. No, no, no soy un liberal cualquiera, porque acá se confunde mucho el ser liberal con ser un mercantilista, ¿no? Y son términos que inclusive muchos sectores de la izquierda en este país han cogido como parte de la moda y también se reclaman liberales. Entonces, para marcar la diferencia, digamos que soy un liberal clásico, y un liberal clásico no se contrapone tampoco al mundo de la defensa de la ecología y del medio ambiente, absolutamente para nada. Muy por el contrario.
Sí que estoy a tu disposición. El tema tengo entendido que es analizar esta coyuntura nada agradable que se nos presenta entre definir esta segunda vuelta entre Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? Así Ok, que estoy a tus órdenes y si esto va a ser un diálogo, bienvenido y tú dime por dónde empezamos. ya. Jorge, sí, gusto saludarte nuevamente, tenerte acá con nosotros. Eh, ya habíamos conversado con Jorge Rueda para poder estar el día de hoy con ustedes, estimados amigos, eh, y le decía que al menos la intención de nosotros en estos momentos de mucha preocupación en el Perú es tener una visión, hacer una lectura y proactivas, ¿no? Sobre lo que va a suceder a partir de mañana, ni bien tengamos los datos extraoficiales a las 7 de la noche, ¿no? Y los resultados finales al 100% a las 11 de la noche, como se dice, va a tener el conteo rápido del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Si no me equivoco, Jorge. Bueno, Entonces, al parecer, mañana, domingo 6 de junio, va a ser una larga noche para todos los peruanos. a todos los peruanos, sí. Entonces, en ese sentido, queremos hacer con ustedes, amigos, y acá con nuestro invitado, tener una visión digamos así, perspectiva positiva, ¿no? De qué es lo que nosotros pensamos deben hacer los gobernantes, cualquiera que salga inmediatamente de estas elecciones, ¿no? De haberse producido los resultados electorales, ¿no? Sea Fujimori o sea Castillo, qué es lo que nosotros pensamos deben hacer ellos, ¿no? A partir del primer día, ¿no? De estas elecciones, porque así como está tensa la situación del país, los, los electos ya presidente o presidenta va a tener que ponerse las pilas y comenzar a atender, hacer el clima para que esta polarización que se ha dado baje, ¿no? Y el Perú, dentro de una normalidad, digamos así, tranquila, pacífica, llegue al 28 de julio con, con cosas, con acciones de gobierno que realmente pues despeje todo temor de lo que se ha venido dando en el transcurso de esta campaña por ambas partes, ¿no? Esta campaña ha sido muy atroz, que ha herido incluso el sentimiento de la gente al polarizarse y aparentemente se ha quedado enfrentado, ¿no? Por lo tanto, aquel que asuma de los primeros días de haber sido elegidos y el 28 de julio tiene que dar pasos que tiendan a unir al país que a definirlo. Entonces, ese es el ánimo que tenemos aquí, los del programa de Biopolítica, los de abajo, Jorge, y a ver si nos conducimos en eso. A ver, ¿por dónde comenzamos? Jorge, tu análisis político, ¿por la izquierda o por la derecha? Dime. A ver, yo tengo una lectura sobre lo que nos está sucediendo y esto creo que hay que dividirlo en tres partes. En un antes, en un durante y en un después. El, Cuando tú me hablas de qué creemos nosotros que debieran de ser los próximos gobernantes, eso es el después. Y particularmente yo no creo que ninguno de los dos haga lo que nosotros particularmente podamos desear o lo que particularmente yo, como un liberal, quisiera que se haga en el país. Eso no se va a dar. Jorge, hay que hacer el intento, por lo menos, ¿ya? A ver, sigue. Bueno, lo hacemos, pero vamos a empezar por un antes. El antes es hasta lo que fue la primera vuelta. Y ahí cuando nosotros vemos hasta la primera vuelta lo que ha sucedido indiscutiblemente lo peor para los peruanos, ¿no es cierto? Porque los electores en el Perú, para analizar este proceso de la primera vuelta, los electores en el Perú son algo de 25.200.000 y tantos. Vamos a dejar los números redondos para no ser tan exquisitos con el número. Son algo de 25 millones de electores.
De esos 25 millones de electores, 17.700.000 han votado en este proceso electoral. Primera vuelta. Entonces, claro, en otras palabras, ha habido un ausentismo de 8 millones de electores que de alguna u otra manera son los verdaderos culpables de habernos arrinconado a esta situación de tener que dirimir entre Castillo y Keiko Fujimori. Es casi el 29.8% creo que es de ausentismo, ¿no? 29.79% creo que es la cifra exacta, ¿no? ¿Ausentismo, votos en blancos o nulos, bien mejor? No, no, ausentismo. Ah, ya. Ausentismo, ¿no es cierto? Ausentismo. Porque la participación ciudadana estuvo sobre los 17 millones de electores. De ahí tú tienes que, de esos 17 millones recién tú tienes que sacar, eliminar los votos blancos y nulos, ¿no es cierto? Un poco de los indiferentes. ¿Qué nos han puesto en esta situación? Si tú ves la votación de Castillo, él ha sacado 2.700.000 votos, ¿verdad? De lo que han votado, eso representa el 19%. Pero si tú comienzas a calcular esos 2.700.000, ¿qué porcentaje es de los 25 millones de peruanos que debieron de haber votado? Tú te darás cuenta que con la justa pasó el 10%. Entonces, hay un 10% que sintoniza más o menos con la propuesta de Castillo. Estamos hablando hasta la primera vuelta. Entonces, ese 10% es lo que nos pone en este dilema. ¿Por qué estamos en este dilema? Básicamente porque ninguno de los demás candidatos que han estado en la contienda logran diferenciarse unos de otros. Y creo que en este caso, Hernando de Soto y, y Rafael López Aliaga, que pudieron haber sido el intento más serio de parte de la derecha mercantilista en el Perú, tampoco lograron sintonizar con la gente, básicamente creo yo, porque no fueron, en el caso de Hernando Soto, no fue suficientemente honesto con él mismo, ¿no es cierto? Porque comenzó a hablar de que él era mitad derecha, mitad izquierda, y eso creo que hace que la gente empiece a dudar de realmente cuál es el horizonte que nos quieren plantear en el futuro. Y el otro es el caso de Rafael López Aliaga, que quedó tercero con 11.7%, que en el proceso electoral fue demasiado confrontacional. Si alguien quiere ganar una elección, lo más inteligente es entender que uno debe generar consenso y no necesariamente confrontarse, que creo que es el gran problema que hoy día tiene Castillo para afrontar esta segunda vuelta. Eso es lo que nos ha dado esta primera vuelta. E inclusive, hasta dónde ha ido un poco la irresponsabilidad electoral de los ciudadanos, que si tú te das cuenta, muchos de los partidos se han salvado con el apenas 5% y algo más, y han salvado el registro electoral. ¿Pero por qué? Porque ese 5% es producto de los 17 millones que votaron. Porque si hubiesen votado 25 millones, muchos más partidos hubiesen quedado fuera del registro electoral. Que hubiese sido interesante, porque eso hubiese permitido depurar el escenario político y electoral en el futuro. Eso es exactamente el antes a esta segunda vuelta. Cuando yo veo el durante, que es este proceso electoral, Keiko, Fujimori y Castillo exactamente no se diferencian en mucho, porque ambos son sectores eminentemente populistas, ¿verdad? Cuando yo escucho, en el caso de Keiko, que anualmente pensión 65 se va a incrementar en 500.000 personas, la pregunta es, ¿el objetivo es incrementar todos los años en 500.000 personas los beneficiarios de pensión 65? Eso indicaría que cada año estamos incrementando en 500.000 personas, en 500.000 pobres más, 500.000 familias pobres más, cuando el objetivo debiera ser desaparecer eso en el futuro.
porque nos daría un indicador de que cada vez hay menos familias pobres. Pero igual lo plantea Castillo. Entonces, lo que está enfrentando el Perú realmente es una suerte de populismo puro y duro. No hay una mayor diferencia en el tema. Lo que yo sí creo, y particularmente yo lo veo, es que políticamente para el Perú, Castillo representa un mayor riesgo político, social y económico que Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque Castillo viene con una, impregnado de una ideología totalmente de izquierda extrema, en la que lo que va a hacer es implementar una serie de políticas, y eso lo vamos a ver cuando veamos el después, implementaría una serie de políticas sociales que lo que va a pretender es al más puro estilo chavista, tratar de validarse políticamente, sostenerse políticamente, para luego implementar todas aquellas cosas que él pretende hacer, ¿no es cierto? Y en el caso de Keiko, yo imagino que todo su populismo va a estar orientado a buscar que reivindicarse política y socialmente, por lo menos su apellido, reivindicarlo política y socialmente. Cuando yo veo el después, y con eso termino para de ahí abrir los temas que tú me plantees, cuando yo veo el después, yo lo que veo es lo siguiente. Todas las acciones populistas que pueda implementar después del 28 de julio, si que gana Keiko, es tratar de congraciarse con el pueblo, ¿correcto? Pero no necesariamente eso va a significar plantearnos un derrotero para resolver los temas políticos y sociales en el futuro. Mientras que Castillo va a implementar todo su populismo a partir del aparato del Estado, en la que va a buscar validarse políticamente con la sociedad para luego implementar lo que se había dicho, cerrar el Tribunal Constitucional, cerrar la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Pero tener una base social contenta en la medida que va a empezar a subsidiar todo hasta que los recursos del Estado se acabe, como en algún momento se acabaron en Venezuela, y ahí sí van a iniciarse conflictos sumamente serios para el país. Entonces, entre antes, durante y después, yo no vaticino un horizonte claro para el país en el futuro. Si es cierto, Keiko podría dar una mayor estabilidad económica, eso no va a significar que ese 10% que terminó identificándose con Castillo se las haga fácil en un eventual gobierno de ella, ¿no? Ya. Jorge, yo viendo el lado de, digamos así, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? La perspectiva, ¿no? Más adelante con ellos. Como tú dices, puede darse lo que... Vamos a empezar eh, por Castillo, ¿no? Él puede ocurrir lo que le ocurrió a Humala, ¿no? Si la votación le da, pues, con la justa un 51 o 49, por ejemplo, ¿no? Y también puede ser también con Fujimori. Entonces, puede ser así como Humala, así como García, ¿no? Que tuvieron planteamientos, obviamente el de Humala y el de Castillo más o menos iban por ahí, ¿no? Pero cuando tuvo el resultado que tuvo en la segunda, antes de la segunda vuelta, incluso Humala pues ya estaba firmando no, la hoja de ruta, como llamaban, ¿no? Con la Confiep. En este caso Castillo no, pero la votación que tuvo Humala no fue pues tan distante, con también que con Fujimori, si no me equivoco, ¿no es cierto? ¿No? Fue poca, escasa, como también la de García con Fujimori, ¿no? Porque ellos dos, creo, si no me equivoco, corrígeme, Jorge, ¿no? Es que se definió, ¿no? Las elecciones en anteriores oportunidades, ¿no? Entonces, yo pienso que en razón a lo que vaya a obtener Pedro Castillo, te digo que al final va a flexibilizar su propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras él
Lo que puede hacer si quiere tener gobernabilidad, ya lo sabe, ellos lo saben. Apostar apostar por el radicalismo desde el gobierno con un 51% y sobre todo con un parlamento adverso, no le va a generar espacios de gobernabilidad para que se dé una buena gobernabilidad, ¿no? Porque si vas a estar aplicando de buenas a primeras medidas, ¿no? Digamos así, ¿no? De control, medidas, por ejemplo, ¿no? En este caso, estatizantes, como dicen, ¿no? Aunque él ha planteado solamente la revisión de los contratos, ¿no? Convocar una constituyente, ¿no? Previo referéndum, definitivamente, como dice, ¿no? ¿Cómo va a mantener al pueblo contento? Haciendo gasto, ¿no? Haciendo gasto, programas sociales, etc. Pero yo no creo que lo haga, sinceramente. Yo no veo, sobre todo si va inmediatamente a confrontar. Aunque, insisto, yo no lo veo que va a confrontar así, como de buenas a primeras, ¿no? Yo no lo veo así, ¿no? Pero, mira, si obtiene un 70%, ahí de repente me puedo animar. Y estimados amigos, esa es mi tesis, ¿no? Esa es mi tesis, frente a lo que dice Jorge, ¿no? Depende como tenga, ¿no? Porque tú sabes que el chavismo se implementó pues, con un porcentaje electoral que Hugo Chávez sacó, pues, no sacó 70%. Tremendo. Entonces él convocó una constituyente y obviamente hizo la constituyente a su medida. En cambio, acá se ve que no va a ser así. A Ya, ver, permíteme, para terminar en este lado, ¿no? Primero voy a hacer la descripción de Pedro Castillo, ¿no? Lo otro es, como dice, ya iniciar una guerra de comienzo, y además, si gana por el 2%, acuérdate de García. García cuando instituyó la banca, ¿no? Inmediatamente, pues la prensa, ¿no? Comenzó todos los reclamos de problemas pendientes que tenían los gremios, sindicatos, ahí sí, la prensa, ¿no? Le daba cobertura para los problemas sindicales, para que mostrara a García que no podía con los problemas de aquel entonces después de la decisión de la estatización de la banca. Pero como Castillo va a ganar y no ha aflojado sus medidas, entonces igualito, ni los primeros días no le van a dar prueba, yo le veo así, discúlpame, ¿no? Entonces, por tanto, la prensa, todos los problemas que haya, ¿no? De gremios en conflicto, problemas sociales, ahí lo van. Si eso lo hace, ¿no? Pasando todos los días, ¿no? Asesinatos, todo el problema, ¿no? de la delincuencia urbana, imagínate ahora lo va a hacer. Por lo tanto, yo creo que él se ve ver obligado, hasta el punto de que Gillian acaba de comentar de que el hecho que esté Pedro Franque ahí con Pedro Castillo y probablemente ministro de Economía, de todas maneras lo alivia un poco. Eso en relación a Pedro Castillo. Sigue tú, Jorge. mira, yo creo que acá nosotros debemos plantearnos diferencias bien serias. Humala no es Castillo. García no es Castillo. Humala fue un aventurero político, ¿no es cierto? O sea, Humala no fue producto de una organización que venía de abajo, ni de bases ideológicas, doctrinarias o programáticas. Tanto así que, al igual que Castillo ahora, ellos llegan a la primera vuelta con un plan de gobierno y luego en la segunda vuelta, sin ningún tipo de, de pudor, cambiaron. Cambiaron en la medida que el poder está cerca. García tampoco es Castillo, Castillo no es García. García es un político, y es un político que tuvo un primer gobierno malo y buscó un segundo gobierno para reivindicarse políticamente, ¿no es cierto? Entonces, Castillo y todo el entorno de Castillo piensan de manera distinta. Ellos son altamente politizados, altamente ideologizados y doctrinariamente militantes. Entonces, ya ha habido una serie de entrevistas y notas que han trascendido por los medios de comunicación en la que ellos tienen claro cuál es su concepto de poder. Entonces, ellos, en términos de poder, ellos pretenden llegar para quedarse.
No creo que sea Castillo el que se quede finalmente. Creo que detrás de Castillo hay políticos de sectores de izquierda con un mayor trajín ideológico, con una mayor visión política y con una mayor vocación de poder que el mismo Castillo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Castillo? De la particular forma en que yo lo veo y que la historia nos ha enseñado, en el caso de Nicaragua, en el caso del intento en Ecuador, lo que sucede en Argentina, lo que sucedió en Cuba y recientemente en Venezuela. Gana Castillo el 28 de julio y lo que va a hacer Castillo es iniciar todo un proceso de populismo, ¿no es cierto?, en lo que le va a dar de todo a la gente, de todo. Va a empezar a subsidiar absolutamente todo. Entonces, en la población peruana se va a sentir, sobre todo los sectores más pobres, se van a sentir identificados con Castillo. ¿Y por qué se van a sentir identificados? Porque Castillo le da todo. ¿Por qué fue difícil sacar a alguien como Vizcarra? ¿Por qué Vizcarra hasta el final tuvo un nivel de aceptación? ¿Por qué cuando Merino, el Congreso, subroga a Vizcarra y asume Merino, por qué la población salió en defensa de Vizcarra? ¿Sabes por qué? Porque Vizcarra era el hombre del bono, porque Vizcarra le estaba dando a la gente su bono. Bono por A, B o C motivos, le estaba dando su bono en el marco de la pandemia. Y la gente está esperanzada en el bono. Entonces, lo que va a hacer Castillo, después del 28 de julio, en el supuesto, para mí, en el supuesto negado de que gane, va a empezar a fustigar todo. Y le va a decir a la gente y a la ciudadanía entera, le va a decir que este es un país de rico, en donde ahora los pobres van a poder acceder a una serie de cosas, hasta que se acabe la caja chica, como en Venezuela, y no tenga de dónde fluir la masa monetaria para seguir subsidiando a la gente. Pero cuando esto se dé, la gente va a estar totalmente identificada con Castillo. Entonces, en ese momento es donde Castillo va a plantear ir a una nueva constituyente. No, yo no creo que Castillo sea tan loco de llegar el 28 de julio y en ese momento convocarla. No, ellos van a tener que generar las condiciones sociales y políticas para convocar a una constituyente en la que ellos saben que la van a tener que ganar. Y a partir de ahí tomar el control total del aparato estatal. Y es exactamente el mismo proceso que sucedió en Venezuela con Chávez. Sobre eso, sobre lo que sigamos sobre Castillo, ya que hemos empezado con él, ¿no? Definitivamente, insisto, parece que no has tenido en cuenta que tampoco la derecha se va a quedar contenta, pues, ¿no? Los sectores más radicales, el Parlamento, de frente va a ser una colisión, ¿no? De frente. Porque saben qué es lo que es hacer populismo, saben qué es hacer populismo de parte de un gobernante que quiere, como dice, continuar en el gobierno, ¿no? Ojo, y no solamente porque es ideologizado, ¿no? Porque plantean pues un Estado socialista, cosas por decir, no, simplemente el hecho de quedarse, la tentación totalitaria, ¿no? Obviamente ideologizada, ¿no? No solamente está de parte del Castillo, sino también del otro lado, porque luego vamos a hablar, ¿no? Por lo que, para comenzar, de hecho, los primeros días de gobierno, yo creo definitivamente que la prensa va a comenzar a todos los problemas fundamentalmente de los dependientes, los trabajadores independientes, problemas que están, ¿no? Así de los pueblos, de las comunidades, va a ser constantemente ¿cómo es? Ya, va a ser divulgado por los medios de comunicación, ¿no? Va a ser parte de la comunidad de todos los días, ya te he dicho, aparte de los problemas de delincuencia, va a haber pues, los sindicatos y sus problemas, las comunidades y sus problemas. Entonces, todo eso va a generar el clima opositor también. Ese es mi punto de vista. Por eso que, insisto, la palabra de Jesús Gil Brandame no se da por gusto, ¿no? Definitivamente lo que van a querer, ¿no? Van a querer hacer es que Castillo afloje en algunas propuestas. Y yo creo que afloje fundamentalmente de dos cosas. Uno, ¿no? En lo que es
Eso de la renegociación de los contratos mineros, ¿no? Las gasíferas, y lo que es, ¿no? La constituyente, ¿no? Que no se dé una nueva constitución porque van a seguir, ¿no? Ni bien den sus primeras medidas populistas, los van a atacar ahí, porque todos van a estar en línea. Ahora, si es que no toca el tema de las mineras, cosa que lo dudo, ¿no? Otra cosa sería, ¿no? Bueno, pero por ahí voy, de que de todas maneras, porque también la gente, cuando se inicia esa campaña mediática en contra de Castillo, ahí va a comenzar, sí, pues ya se viene esto, ya se viene el otro, que por aquí, que por allá. ¿Qué no van a hacer? Igualito que, insisto, el hecho, y te recuerdo lo siguiente, ¿no? García tenía partido, ¿no? García venía de hacer un gobierno, ¿no? Que se cuestionó mucho, nos hizo llegaron a hacer una hiperinflación, pero sí, llegó también con ofertas electorales, con ofertas, me acuerdo, ¿no? Primero restituir la Constitución 79 no lo hizo, ¿no? Luego de los servicios, de Telefónica, todo, para al final, ¿no? No, no cumplir con todo eso, ¿no? Porque era afectar, en otras palabras, a los grupos de poder, ¿no? Y ellos la acusación también. Igual Humala, ¿no? Humala, de todas maneras tenía partido, tenía su plan de gobierno, era una organización, y muchos activistas, y cuando se defraudaron de él, cuando firmó su hoja de ruta, bueno, se dio todo el problema. En este caso, y te digo, ¿no? Humala, mucha gente de la izquierda estuvo ahí, incluso ex-apristas estuvieron ahí, o apristas, ex-apristas, mejor dicho, ¿no? Estuvieron con él, ¿no? Aportaron a su programa de gobierno, con activistas, todo, pero obviamente terminó pues siendo el partido del caudillo, y obviamente todo el mundo pensaba de que tenía pues podía ser un Hugo Chávez, porque era un militar y tenía en cierta manera ascenso con las Fuerzas Armadas, ¿no? A tal punto que incluso se dio el lujo de hacer los primer cambios en el primer año de su gobierno, si no me equivoco, ¿no? de dar de baja a varios generales, ¿no? Entonces, pero ya lo hizo pues sabiendo firmar su hoja de ruta. Bueno, Jorge, entonces estas cosas, estos temas, con respecto de Pedro Castillo, a ver si nos damos unos minutos, estimados amigos, y retornamos para continuar con el programa, ¿ya? Entonces, retornamos. Estimados amigos de Videopolítica, los de abajo, retornamos con esta mesa de diálogo con Jorge Rueda Roque, nuestro invitado, y Víctor Oliver Noy Neira, conduciendo el programa, tratando el tema de las elecciones generales segunda vuelta. Habíamos empezado con un análisis general de parte de nuestro invitado, ¿no? Unas pinceladas con respecto a cómo veía el antes de lo que va a ser la definición final del día de mañana entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y sobre también, ¿no? Habíamos analizado para empezar este diálogo, luego con qué es lo que le depara a candidatos si es que sale elegido presidente Pedro Castillo por la agrupación Patria Libre. Ahora vamos a continuar para después en una tercera parte final, ¿no? Que va a ser la conclusión de todos estos dos análisis. Vamos a continuar con qué nos espera con Keiko Fujimori, ¿ya? Entonces, Jorge, empieza tú. ¿Qué nos depara Keiko Fujimori del primer día en que salga elegida presidenta? Dime. Ya, primero voy a terminar con el tema de Castillo, que quedó algunos puntos para mí en el aire. Tú partes de la premisa de que en el Perú existe una derecha. En el Perú no existe una derecha. ¿Qué hay entonces? En el Perú lo que existe es un sector mercantilista, y el sector más mercantilista en el Perú es justamente la prensa. Entonces, yo dudo que la prensa realmente haga algo en contra de Castillo,
¿Eres tú? en la medida de que siga siendo parte de el financiamiento por parte del Estado a las editoriales periodísticas. ¿Tú crees que sí va a seguir el financiamiento de las editoriales? Sí, 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 por lo menos en la medida que Castillo quiera validarse política y socialmente, va a requerir necesariamente de la prensa, ¿no es cierto? La Ya. prensa fácilmente pudo haberse tumbado a Vizcarra por actos de corrupción y nunca levantó ni el dedo meñique contra Vizcarra porque era parte del negocio con el aparato estatal. ¿No es cierto? Pero, Jorge, porque obviamente no atacaba a los grupos de poder, pues no atacaba nada. Solamente lo atacó no, a los grupos políticos, ¿no? Eso. A ver, sigue, 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 Pero sigue. es que los grupos de poder no es la derecha, porque son los mercantilistas. Yo creo que la derecha está mucho más allá de eso. Entonces, el tema acá en el Perú, realmente, el gran problema son los grupos mercantilistas con los cuales se debiera de partir con ellos. Por ahí va el tema. Por ahí va el tema. Lo otro es que Puedes hablar de eso. García no tenía un partido, no, creo que el partido tenía a García. Espérate un segundo. Le están haciendo el delito. Determinado, claro. Listo, ahorita voy. Cosas que ¿No? pasan en el. Ya. Aquí cuando es en vivo. Eso por la parte. Lo otro es, con el tema de los mineros, Castillo es antiminero. Y si nosotros no somos conscientes de que la minería es el que más aporta al PBI, no sé a dónde nos pueda llevar. Hasta ahí yo quería sacar un tema con el tema con Castillo. Yo creo Con el que, tema, permíteme, dime. ya que has dado tu pincelada final, un retoque final al tema Castillo, yo diría que cuando se refiere a las mineras, ¿no? Ni siquiera va a entrar a estatizarlas como Velasco que se metió, pues, ¿no? Con la Petroleum Company, ¿no? La IPC, ¿no? No, ni va a hacer eso, simplemente lo que va a plantear, en mi opinión, es una recomendación que va a haber, pues, obviamente, tires, jales, ¿no? No sé cómo, eso sí no sé cómo va a terminar, pero va a ser bien difícil, ¿no? Hacer eso No, en una Pedro, democracia. Pedro Castillo no va a tocar las mineras hasta que tenga una nueva constitución. ¿Ves? Bueno, O ya. sea, Eso queda para antes de ya. eso, va a necesitar Pedro Castillo a la minera porque es la principal fuente de ingresos Por eso, al aparato estatal. ya mira, tú estás diciendo que Es el mismo fenómeno que Venezuela. tu prognosis va a ser llevarse bien con ellos, ya, para comenzar. Y bueno, ya, sigue, terminamos con Castillo y sigue con la señora acá, señora Fujimori, dime. Ahora, con Keiko, el tema no va a ser sustancialmente diferente, va a ser similar. O sea, Keiko es una populista y va a recurrir también a los recursos que tiene el Estado para validarse políticamente. Lo único que nos garantiza Keiko a nosotros es que de aquí a 5 años podamos seguir dentro del formato democrático que requiere todo país que quiere entrar a un proceso de desarrollo. O sea, lo que nos asegura Keiko es que vamos a tener elecciones en 2026, pero después, sustancialmente, no creo que sea algo diferente. En Pero, este país, ya, lo sí, que sí. nosotros requerimos son de fuerzas políticas, sectores políticos que nos planteen una visión maravillosa del futuro. Y ninguno de estos partidos políticos que ha sido parte del proceso electoral en esta reciente elección lo son. O sea, nadie nos propone algo sustancialmente distinto. Todos los partidos políticos están vinculados básicamente a los sectores mercantilistas. O sea, nadie se salva. Nadie. Ni uno solo. Ni uno solo. La mayoría de los que participan en las organizaciones políticas, lo que buscan es medrar del aparato estatal. Y cuando tú hablabas de los partidos políticos, de caso Mala y ellos, esos no son partidos políticos, son sociedades anónimas cerradas. Partidos políticos, a lo mucho hay 3, Acción Popular, el APRE y el PPC, ¿no? Y en el caso, 2 de ellos con doctrinas e ideologías propias. Porque en el caso de Acción Popular, el Perú como doctrina no podemos asumirlo como doctrina, a la medida que la doctrina como concepto es fuente.
¿no es cierto? O sea, esa fuente doctrinaria, esa fuente ideológica, no podemos nosotros estereotiparla en la imagen del Perú. O sea, no hay partidos políticos. Y gran problema de la crisis en este país es justamente eso. Uno, porque no hay partidos políticos, y otro, porque no quieren hacer política. Ese 30% de ausentismo es gente indiferente que no quiere hacer política. Cuando nosotros nos dicen que el voto, los votos son votos de protesta, no, podría decir una palabra algo grotesca, pero no la quiero decir por último, pero mucho del voto en el Perú es el voto chacotero, ¿no? Hay muchos que votan por la chacota, y la primera evidencia de eso fue cuando eligieron a Susy Díaz como congresista, ¿no? Los que votaron por Susy Díaz era un voto de chacota, ¿no es cierto? En las elecciones anteriores, en las que se eligió este Congreso que está de salida, los que votaron por el Pescadito, ¿por qué votaron? Porque el Pescadito encarnaba una ideología, una doctrina, una postura ideológica, o una postura teológica por último. No, porque si hubiese sido así, en estas elecciones también ellos hubiesen sacado cierta representatividad congresal. Pero no, los que votaron por el Pescadito hace algunos meses atrás, hoy ya no votaron. En ese momento era un voto de chacota, ¿no es cierto? Entonces, hay una gran indiferencia del electorado al que no le interesa participar de política, y luego nos lamentamos. Lo ideal sería que participemos realmente de política, pero no podemos participar en la medida que no hay partidos políticos serios, ¿ya? En la que nos planteen un derrotero para el país, nos planteen esa visión maravillosa de qué es lo que queremos del Perú, con la cual la gente se puede identificar. Eso no existe, ¿no es cierto? Lo que existe en el Perú son sociedades anónimas cerradas, y en algunos casos los partidos políticos son sociedades individuales, inclusive, ¿no? Pero sin responsabilidad limitada. Por ahí veo el tema. Ahora, el 28 de julio, en el supuesto de que gane Keiko, lo único que nos asegura Keiko Fujimori es tener cierta estabilidad política, el respeto a las instituciones propias del Estado, ¿no es cierto? Y tenemos que echarnos a orar, ¿no es cierto?, para que el 2026 podamos llegar a un proceso electoral en la que yo sí considero va a ser un proceso totalmente distinto, porque después de estos sustos electorales, creo que la gente va a ir tomando más o menos ciertos recaudos políticos y electorales, y con la esperanza de que quienes aparezcan en el escenario político sean verdaderamente políticos, más que sean en ciernes, políticos que nos planteen un derrotero totalmente distinto. Así como yo veo las cosas, no visualizo más. ¿Qué va a hacer Keiko? Yo creo que lo que ha propuesto en términos electorales es viable, pero que tiene que ver con el populismo, cosa que yo no comparto. Y te ponía al inicio el ejemplo. Si yo no puedo aceptar, y creo que los peruanos no podemos aceptar, que se nos diga de que en el próximo año, pensión 65, se van a incrementar 500.000 ciudadanos o 500.000 familias más, y al siguiente año se van a incrementar 500.000 familias más, y que al siguiente año 500.000, o sea, en los próximos 5 años vamos a tener 2,5 millones de peruanos que se van a asimilar al programa Pensión 65. Lo que estaríamos indicando que la perspectiva de aquí a 5 años es que hayan 2,5 millones más de familias pobres, cuando lo lógico sería, en la visión de un político o un estadista, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a reducir la pobreza, por lo tanto, anualmente hay 100.000 personas o 100.000 familias que se van a retirar o van a ser retiradas de este mecanismo de subsidio, porque los programas que implemente el Estado va a permitir que estas familias se asimilen a los sectores productivos, por lo tanto van a generar algún tipo de ingreso, ¿no es cierto? Pero si partimos del hecho de que todo vamos a empezar a subsidiar, lo único que estamos asegurando es la existencia de más pobres en el futuro, ¿no?
y las medidas políticas que nosotros podemos haber escuchado nos indican eso, ¿no? Jorge, yo lo veo de otra manera, ¿no? Yo lo veo así, de que la tentación autoritaria o dictatorial de los Fujimori va en función de su familia, ¿no? El querer luego delegar a la familia, ¿no? El gobierno, de tal manera como tenían diseñado, diseñados ellos, ¿no? El de gobernar el país, incluso me acuerdo a este exministro de Relaciones Exteriores, ¿cómo se llamaba? El último que tuvo, que fue candidato a la vicepresidencia de Fujimori, el embajador, ¿cómo se llama este embajador? Caramba, este embajador, caramba, que últimamente se presentó con Keiko, mi estimado amigo, ¿cómo se llama el embajador que fue, bueno, este señor, ministro de Relaciones Exteriores, habló una vez Tudela. Tudela, claro, ¿no? Tudela habló de que, ¿no? de proponer que el Perú sea una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque Fujimori, en cierta manera, los Fujimori pensaban, ¿no? En cierta manera que ellos son, ¿no? La clase dirigente, ¿no? Y en cierta manera representan, ¿no? Una especie de, ¿no? Se llama de personas predestinadas a gobernar, ¿no? Entonces, ¿qué mejor una monarquía constitucional? Muchos de ellos eran los reyes. Algo insólito, pero te acordarás que decía eso, Tudela decía eso, ¿no? Supongo que el monarca iba a ser Fujimori, ¿no? Y sus hijos, los príncipes, los herederos. Entonces, Mira, de todas maneras, perdón, permíteme, de todas maneras, la tentación de quedarse en el poder está en ellos. Uno. Dos, hasta dónde le va a llegar con sus aliados económicos, ¿no? Las mineras, los sectores estos transnacionales, ¿no? ¿Hasta cuándo, hasta qué momento, hasta cuándo le van a permitir eso? ¿Hasta cuándo sus aliados que han estado, las empresas que han hecho fortunas y más fortunas por medio de la corrupción, es decir, por ejemplo, Graña Montero, por ejemplo, que es un grupo que también, ¿no? En el cual está, pues, ¿no? Canal 4, el comercio, ¿no? En cierta manera, ¿cómo ellos, ¿no? aliados y socios de Vizcarra, ¿no? Claro, pero ahora el retorno ¿no? a la cantera principal, ¿no? O sea, a los Fujimori, porque en cierta manera ellos también se hicieron fortuna a costa de ellos. ¿Cómo van a hacer para y los demás, ¿no? Los Curi, qué sé yo, ¿no? Los Curi, los Moreno, ¿no? Y así en todos los caciques, los que han estado gobernando con Fujimori, van a hacer, ¿no? Para no hacer nada. Mira, para no hacer nada, ellos no van a hacer, al contrario, van a hacer para hacer algo, van a querer volver. Todos los exministros de Fujimori van a querer, oye, ya pues, ya es mía, todos aquellos que se beneficiaron de la corrupción van a querer volver nuevamente, ¿no? Y ser beneficiados. No, por ejemplo, Brian Montero, ¿tú crees que no va a querer resarcirse ahora con su nuevo nombre que tiene ya, ¿no? Que ya Brian Montero ya cambió de relación social, ¿no? Porque en eso devino, pero para nada ha sido sancionado, ¿no? Ha sido sancionado Odebrecht, pero no ellos, no sé en qué manera. Toda esa gente va a querer volver a ganar a costa del Estado, como tú dices, ¿no? Mercantilistamente, ¿no? Van a querer favores, van a querer negocios, van a querer inversiones, van a querer créditos, ¿no? En el cual el Estado los avale. Entonces eso es un riesgo, ¿no? Volver a la corrupción. Las mafias, el narcotráfico, ¿no? Comentábamos sobre que el narcotráfico tiene su brazo armado pues en la gente sendero, y era la que, ¿no? probablemente estaba con Castillo, digo. Pero en ese lado también, pues, digo también en cierta manera, se dice, clara coincidencia que pues cada vez que había elecciones en el cual ha competido Keiko Fujimori, ¿no? Había pues muertos, ¿no? Por Sendero Luminoso, policías, ¿no? Que habían sido asesinados. Y qué raro, ¿no? Cuando en cierta manera también esa gente de Fujimori, con el famoso avión de Kenji, en donde había droga, ¿no? Entonces también en cierta manera está, ¿no?
se dice, y esto Antesana, por ejemplo, ¿no? Este que estudia sobre el narcotráfico lo asocia, ¿no? Y no solamente en el partido de Keiko Fujimori, y no solamente el partido de Castillo, sino en todos los partidos. Eso debe saber. Jaime Antesana, si no ¿no es cierto? Entonces, eso con Keiko Fujimori puede darse nuevamente y puede llevar de repente a los deseos, la tentación de quedarse. Por eso a mí, esa es también mi opinión, ¿ah? Ese de que... A ver. Dime, a ver tú. Pero tú no, te atreverías... Jorge, son convicciones. Tú Sí, puedes argumentar. te voy a hacer una pregunta para yo poder continuar con total libertad. Ya, perfecto. ¿Alguna vez tú me has visto ser un fujimorista? ¿Perdón? ¿Alguna vez tú me has visto ser un fujimorista? No, por supuesto que no. No, nunca lo he sido. Yo menos. Y las circunstancias actuales tampoco me hacen un fujimorista. Pero mucho de lo que tú me dices son mitos urbanos. Mitos urbanos. ¿Correcto? Propio de la prensa de izquierda que empieza a vendernos algunas historias que luego uno termina creyéndolas como ciertas. ¿Correcto? Entonces es tu convicción. Como el caso de la droga que encontraron un container, que ese container estaba dentro de una bodega en el Callao, y esa bodega era de una empresa donde Keiko Fujimori era accionista minoritario. Oye, los accionistas minoritarios ni siquiera tienen participación activa en el manejo administrativo. O sea, que alguien puso una droga en un container, ese container lo resguardan en una agencia de aduana, ¿no es cierto? Y lo encuentran ahí, oye, ¿de quién era el container y quién era el titular del container? Por ahí le viene el dato. Pero la prensa se encarga de satanizar eso. Con esto no estoy defendiendo el fujimorismo porque mi ataque y mi diferencia con el fujimorismo van sobre otros conceptos. Lo que yo te digo, lo que yo sí me atrevo a decir es lo siguiente, mira, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori es más fácil sacarla a Keiko que sacarlo a Castillo, si es que no cumpliese con sus ofertas electorales. Es mucho más fácil. Porque, ¿qué porcentaje representa Keiko en estas elecciones? Llega a la segunda vuelta con 13.36%, si hubiesen votado los 25.200.000 electores, ese 13% creo que se reduce a 7, a 8%. Oye, el fujimorismo no es representativo hoy en día, ni política ni socialmente es representativo. Pero así como tú dices, disculpa, lo otro. Ya, a ver. Si Keiko es presidente, es lógico que quienes vayan a gobernar sea el entorno de Keiko Fujimori. Es lógico, o sea, esa es parte de la dinámica política. Al final de cuentas, ¿qué cosa es la democracia? Es la dictadura de la mayoría, y si la mayoría dice que Keiko es gobernante, tendremos que aguantarlo a los 5 años. Lo que yo visualizo es que por lo menos esa señora se va a los 5 años. Es lo que yo visualizo. Y yo creo que eso nos va a permitir asumir con tranquilidad los próximos 5 años. Lo otro es que si Keiko pretendiese hacer cosas que no están en el compromiso o en su oferta electoral, yo estoy seguro que la ciudadanía en masa va a salir a las calles y la va a sacar. Cosa que no va a ser igual que con Castillo, porque la dinámica política y el concepto de poder que ellos tienen es un concepto totalmente distinto. Es lo que yo veo. Pero, en resumen, la diferencia entre Keiko y Castillo realmente son mínimas. Ambos son populistas y ninguno de los dos va a lograr que el Perú despegue como quisiéramos que despegue. Ninguno de los dos, ni ninguno de los otros que están detrás de ellos con alguna expectativa presidencial en el futuro. Yo no lo veo. En este último proceso electoral hemos visto un cobardón como Hernando de Soto, que, no sé, a su edad, si yo fuese un político a su edad, yo me la jugaría todo por el todo, pues, ¿no? Y no me convierto en un agua tibia, ¿no?
igual que Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga pudo haber sido mucho más contundentes en algunos escenarios y en algunas lecturas políticas, y tampoco lo hizo. Los demás, para mí, terminan siendo mucho más peligrosos que los dos mencionados anteriores, porque son parte del mercantilismo, ¿no es cierto? Y porque no tienen una visión de lo que debiera ser el país en el futuro. Mira, yo te doy algunos datos, Víctor. En los años 80, era común y era pan del día que nosotros asistamos a los noticieros y nos den imágenes sobre la hambruna en África. La hambruna en África. Y yo me puse a analizar un poco este tema hace un par de años, y resulta que la pobreza en África cada vez era mayor cuanto más tipos de apoyos sociales recibían de Estados Unidos y de Europa. Miles de millones de dólares se destinaban los países desarrollados a aliviar el problema de la hambruna en África. Luego se demostró, en base a un estudio de un organismo español, que cuanto mayor era el apoyo económico para combatir la hambruna en África, mayor era la pobreza en África. Hoy en día esas imágenes ya no las vemos, Víctor. Ya no las vemos. Ya no las vemos. Como tampoco salen las noticias de que la capa de ozono se está abriendo cada día más. Esas noticias ya no las vemos. ¿Pero por qué no las vemos? Porque en África llegaron a tener tanta hambre y la miseria era tanta que lograron entender que tenían que salir de eso sí o sí. Y la única salida que ellos han tenido es el desarrollo del capital, el capitalismo tal y como es. Hoy en día, entre el 2000 y el 2016, el crecimiento promedio para todo el continente africano era de 4,6, 4,7% en 16 años. Crecimiento sostenido, cosa que en el Perú no logramos realizar. Y para el 2020 el crecimiento está proyectado a 4%, no sé, no tengo el dato ahorita en cuánto era, pero era el crecimiento promedio. Etiopía, en los 80 era uno de los países más pobres en el África. Su crecimiento hasta el año pasado ha sido de 8,8 de manera sostenida. Y eso es porque se respetan las instituciones, eso es porque el mercado se ha abierto, hay una mayor competencia. Hoy en día los países africanos han entrado a un proceso intensivo de desarrollo industrial. ¿Te das cuenta? Solamente la entrada en vigor del libre comercio en el África, ellos tienen unas siglas que es AFCATA, estos son siglas en inglés, ¿no? Dio origen a la mayor área de libre comercio del mundo, o sea, más que América Latina, ¿no? Con más o menos 1.200 millones de consumidores y un Producto Interno Bruto en conjunto de todo ello de 3,4 billones de dólares. Ghana ha crecido en los últimos años 8,8. Es una bestialidad. Ghana, el África, estamos hablando de África, Ghana, 8,8. Sudán, 8,8. Ruanda, 7,8. Etiopía, 7,7, Víctor. Costa de Marfil, 7,5. Senegal, 6,9. Nigeria, 6,5. Uganda, 6,3. Y ninguno de esos países tiene las riquezas que tiene el Perú. Y ellos están explotando al máximo sus recursos naturales, que les está permitiendo entrar a un proceso de industrialización. El comercio al interior del África continental se proyecta que va a crecer entre 15 y 25% hasta el 2025. Pero nosotros estamos lejos de eso. Y estamos lejos de eso porque lamentablemente tenemos políticos y organizaciones políticas que no visualizan qué es lo que queremos hacer con el Perú hacia el futuro. Acá
los políticos, los partidos políticos, las organizaciones políticas, estas sociedades anónimas cerradas, lo que pretenden es capturar el aparato del Estado para mercantilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar particularmente? ¿Qué es lo que debemos buscar? Uno, asegurar la continuidad democrática, que en esta situación creo que los únicos que nos garantizan esa continuidad democrática nos duela es Keiko Fujimori. Y a partir de ahí, oye, echarnos a rezar para que aparezca algún tipo de liderazgo social y político que nos permita visualizar el Perú un país de primer mundo. Corea, Taiwán, Singapur, hasta la década de los 60 eran países mucho más pobres que el Perú de hoy. ¿Correcto? Eran mucho más pobres que el Perú de los 80. Ya, Jorge. Pero en esa visualización ellos logran encontrar un país próspero y que pueda tener un derrotero de desarrollo. Con esto lo que tenemos, no lo tenemos. Y con la eventualidad de Castillo, menos. Vuelvo a subrayar. Keiko y Castillo para mí son lo mismo. Ambos son populistas. Ambos son populistas. Ambos son mercantilistas. Pero Keiko lo que nos asegura es la continuidad de la democracia. Yo no creo, disculpa, ya, acá ya no se trata de confrontar, Jorge. Simplemente yo estoy con esta idea siguiente, ¿no? De que de todas maneras, con Keiko la corrupción hasta de repente va a volver más. Mira, va a volver más, porque no, esos grupos corruptos siempre tienen la experticia de lograr doblegar al gobernante. Y más una gobernante al cual tantas cosas le saben. Pero ¿quién te ha dicho que los grupos de izquierda son santos? Si tú te pones a mirar la lista de gobernadores y presidentes regionales que hemos tenido que han sido de izquierda, el 90 y tanto % tienen sentencia por actos de corrupción. No, sentencia, no. Ese es otro tema que ya de repente lo trataremos después cuando ya sea gobierno quien sea, ¿ya? Y si tú te das cuenta, por eso, Jorge, quienes han gobernado a través del Ejecutivo, a través de los ministerios, ha sido la gente de izquierda. La izquierda ha tenido en la mano, y tú debes palparlo mucho mejor, que estás en el magisterio, quienes han manejado la educación pública en el Perú en los últimos 30 años. ¿Acaso no han sido los sectores de izquierdas? ¿Acaso los ministerios de educación siempre no han estado los sectores de izquierda? Hoy nos quejamos del tema de la salud pública. ¿Acaso todos los ministros en los últimos 25 años no han sido de izquierda? ¿Y no han sido parte de la corrupción? El tema, escucha, justamente eso. La corrupción es una situación institucionalizada en el Perú. Yo lo voy a graficar de esta manera. El Perú es un país con cáncer y lo único que nos toca a nosotros como sus parientes, como sus familiares, es darle calidad de vida por los próximos 5 años. Pero cuando hablamos de corrupción, nadie que haya estado en el gobierno se salva. Mira a la Susana Villarán, la imagen de la dignidad de la izquierda. Actos de corrupción, hermano. Entonces, ¿quién nos diga de que Castillo nos asegura algo distinto? No lo sé. Bueno, mira, yo por lo menos asumo, pretendo creer que Keiko Fujimori va a buscar reivindicar su apellido en los próximos 5 años. Ahora sí te dejo. Es esperanza, Jorge, es esperanza, pero como dicen, ¿no? El dicho, ¿no? De que gallina que come huevo aunque le corten el pico, ¿no? Dice el dicho, ¿no? ¿No es cierto? Sí, acuérdate de García, ¿no? Hay gallinazos bravos, ¿no? Acuérdate de García, ¿no? De aquel gobierno del 85-90, ¿no? Para algunos, con su populismo, en cierta manera, hasta cierto punto, antes que estatizara la banca, ¿no? Estaba bien. Su alianza con los empresarios, con los 12 apóstoles, estaba bien. Bastó nomás que se metiera ¿no? con ellos y su gobierno terminó en lo que terminó, ¿no? Una hiperinflación terrible, un sabotaje también de los mismos sectores empresariales a su gestión. Bueno, resultado, llegó un independiente,
que disque independiente y terminó también con esos grupos de poder, pero de manera más, ¿no? Más tremenda, más Las medidas corrupta. económicas que tomó García en los 80 son exactamente las mismas medidas Ya, que pretenden asumir hoy día el grupo de izquierda. ¿O me José, vas a decir que que las medidas que tomó Jorge, Chávez y Jorge, Maduro no son las mismas ya, medidas de los Jorge, 80 de Alan García? te he dejado hablar, te he dejado hablar, déjame hablar a mí. Entonces, llegó Fujimori, ¿no? Se alió y le permitió de todo y acabó con todo lo que era del Estado y permitió un laissez-faire, dejar hacer y hacer pasar como fuera. Y ahí, en vez de nacer, pues, de fortalecerse una burguesía nacional, emprendedora, bajo no, los parámetros correctos de hacer negocios, de hacer de ganarse capital, ¿no? Lo hicieron de la manera más sucia, ¿no? ¿No? No solamente depredando el mar peruano, explotando, contaminando, etcétera, 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 ¿no? Y lo peor, robándose el presupuesto de la República, el 40% que dicen, ¿no? Se dice, ¿no? Que anualmente se pierde por corrupción. Entonces eso lo agudizó pues el fujimorismo. Y todas las personas que han sido beneficiadas de eso, empresarios, lo que tú dices, hay una contradicción que yo veo, por ejemplo, en ti, ¿no? De que hablas de un sector empresarial mercantilista, como no va, con ella no, se va a quedar tranquilito, sin hacer nada, cruzado de brazos. Van a decirle, oye, nosotros sabemos cómo es tu vida, así que no nos vengas a decir, ¿no? No, que ganemos, que nos des las concesiones que nos tienes que dar, ¿no? Porque si no, te sacamos todas tus cochinadas que has tenido y tienes todavía, ¿no? Entonces, yo lo veo así, es mi punto de vista, o sea, estos van a querer seguir comiendo como estaban comiendo como era cuando era su papá. Ese es mi punto de vista, ¿no? Por eso con ese ejemplo bien sencillo que te he puesto, ¿no? Entonces, a ella, con lo caprichosa que es, yo no creo que le interese, sino la satisfacción del capricho de gobernar y seguir gobernando. Dejar a su hermano en el gobierno y hacer todo lo que sea como lo han hecho. Y para esto, siempre la Fuerza Armada la van a estar, pues, y manteniéndole los privilegios que tiene, los altos mandos van a seguir, van a retornar peor a esa situación. Para decir, así como tú pones el ejemplo apocalíptico, ¿no? de Pedro Castillo, yo te lo pongo igual. Discúlpame, yo también he vivido como tú la cuestión del gobierno. Entonces, como dice, mejor hay que rezar que poner, por los dos, por los dos, que darle para mí un aire de esperanza. Si lo vemos nosotros, no, apocalípticamente. Entonces, y aquí, ya para terminar, entrar a la siguiente parte, ¿no? De todas maneras tenemos que hacer algo, ¿no? Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Jorge, ya lo has dicho, ya has dado una pincelada al respecto. Jorge, a ver si entramos un breve recorte para ir a esa tercera parte final, si fueras tan amable. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias, estimados amigos. Volvemos dentro de unos minutos ya para continuar con el programa, ¿no? Con la conclusión, ¿no? De qué es lo que depara, qué es lo que tendríamos que hacer para que a pesar de todo, a pesar de las lógicas que tanto Jorge ha puesto de Pedro Castillo, como yo, de igual manera, como quien habla, ¿no? La lógica que parece inevitable en ellos, inevitable, mira Jorge, inevitables, podamos hacer para que eso no se cumpla dentro de los términos más pacíficos, más políticos que otra cosa. Volvemos, amigos. Estimados amigos de Videopolítica, los de abajo, estamos ya en la parte final de nuestro programa con el tema elecciones generales, segunda vuelta. Quien les habla es Víctor Raúl Bernuy a cargo del programa, ¿no? Biopolítica los de abajo, y nuestro invitado Jorge Rueda Roque, analista político, regidor del municipio metropolitano de Lima y, como él dice, liberal. En esta parte final vamos a manera de conclusión a dar nuestras opiniones, escuchándolo primero a él,
¿no? ¿Qué debemos hacer para que esta situación apocalíptica que he descrito de parte de Pedro Castillo y yo a mi manera también descrito respecto a la señora Keiko Fujimori no suceda? No de parte de la gente, digamos así, que está involucrada en todo que está en la corrupción, en los partidos políticos que hoy día no son partidos políticos, como dice Jorge Rueda, ¿no? Yo siempre he dicho que son catapultas electorales, ¿no? No tienen ideología, doctrina, ni se basan en eso, ni la siguen, y un programa que no es sino del grupo que es parte pues, de esta catapulta electoral que aspira solamente al gobierno y repartirse en el Estado, ¿no? Todo lo que pueda obtener de él, no del Estado. Entonces, Jorge, dime, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? Para comenzar, yo empiezo, ¿no? Si tú no quieres participar, como dice Jorge Rueda, ese grupo irresponsable del Perú que encima vota en blanco, no va a votar y para remate no hace actividad política, no quiere participar en política, entonces, ¿a quiénes que hay que recurrir? A los que tienen conciencia, yo le llamo la masa crítica, ¿no? Tienen conciencia, saben que deben participar, y ahora más que nunca, si va a votar por uno o por otro candidato, tienen pues que hacer que estos hagan las cosas bien. Para comenzar, ¿cómo? A ver, Jorge, dime, ¿cómo hacer para que esta situación apocalíptica en ambos casos no se dé? Lo que pasa es que la situación apocalíptica ya se dio. Lo que avisó, Es la segunda parte. lo que va a pasar con nosotros es asistir a esta suerte de apocalipsis. El tema está en cómo no permitir que esto se vuelva a repetir, ¿no? Y cómo maduramos políticamente y dejamos de ser esa suerte de país adolescente que alguna oportunidad nos tocó Roberto Sánchez. Sánchez, ¿no? Es compleja la situación, es compleja la situación. Lo que sucede es que hacia el futuro yo tampoco visualizo algún tipo de liderazgo serio y honesto políticamente hablando. Pero hay que construirla de alguna manera. Y una de las formas en la que se debe de construir es a lo mejor generando y ampliando estos tipos de espacios que tú generas ahí en el Callao, conversando, debatiendo, intercambiando ideas, formulando posiciones, pero sobre todo creo yo que debemos hacer algo de lo cual carecemos y yo hace rato vengo hablando. Es que en la medida que nosotros no seamos capaces de generar esa visión maravillosa que tenemos del Perú, vamos a seguir siendo una sociedad totalmente desorientada. Vamos a seguir asistiendo a procesos electorales y vamos a seguir generando ese voto chacotesco, ¿no? El voto palomilla, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y si nosotros no logramos superar la indiferencia, vamos a seguir teniendo 30% de ausentismo y más o menos de lo que queda, más o menos un 25% de votos nulos iniciados. Entonces, el tema es complejo, el país carece de la madurez política, inclusive para entablar diálogos, para entablar consensos. Lamentablemente hemos llevado a la política a ser un espacio de confrontación y no de generadora de consensos, que es lo que nos debiera permitir superar estas situaciones críticas que hoy en día vive el país. Y no pensando en nosotros, no pensando en los que vienen detrás nuestro, en pensar qué tipo de país queremos dejarles. Y entender que ejemplos en el mundo tenemos a montones. O pretendemos ser como un país como los tigres del Asia, pretendemos ser un país como los nuevos leones africanos, o pretendemos seguir siendo un país como el Perú de los 70. Pero
hay cosas que tenemos Jorge, que discúlpame, trabajar. discúlpame, Pero, y también pero lo primero es empezar a generar consenso en torno a esa visión maravillosa que queremos. ya, pero Porque Jorge, lamentablemente aquí tenemos 25 organizaciones políticas, que no son partidos, 25 organizaciones políticas, que pretenden dirigir los destinos del país, sin siquiera tener claro qué hacer con el país. Y un ejemplo de eso es eh, eh, el partido de Castillo, que llega a una primera vuelta con un programa electoral y para la segunda vuelta es totalmente distinto y con un nuevo equipo. Lo mismo podemos decir de Keiko Fujimori, y lo mismo hubiese pasado seguro, pase quien pase. Yo creo que nosotros debemos buscar políticos que vayan con la verdad por delante. Y esa verdad tiene que significar necesariamente, que nos señalen qué país, qué tipo de país queremos. Jorge, Particularmente, yo quiero visualizar un país del primer mundo. No quiero visualizar un país como Nicaragua, no quiero visualizar un país como El Salvador, no quiero visualizar un país como Cuba, no quiero visualizar un país como Venezuela. ¿No es cierto? Entonces, y para ser un país del primer mundo, con toda la riqueza que tiene el Perú, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de política debemos de implementar? Combato férreamente el mercantilismo, y la única manera de seguir combatiendo férreamente el capitalismo es seguir abriendo las fronteras a la competitividad y a la inversión. claro, Jorge, yo, es más, yo la verdad, yo más, de tipo de país que pueden ser ejemplos para el Perú, yo más apuesto pues por los países nórdicos, ¿no? Así como tú crees que el caso de no, los tríos del Asia, ¿no? Pueden ser, ¿no? Singapur, ¿no? Corea del Sur, Tailandia, ¿no? Taiwán, ¿no? Pueden ser ejemplos de alta competitividad, desarrollo, pero a mí la verdad, los países nórdicos son una muestra de un buen ejemplo de lo que puede ser una sociedad en el cual el Estado cumple un rol también muy importantísimo. Acuérdate que en Finlandia la educación es pública, ¿no? Tanto hijos de los trabajadores como hijos de los empresarios van a colegios públicos, ¿no? Y en otra palabra es producto de las políticas del estado de bienestar. Entonces yo más me aproximo a eso que no, la verdad el modelo coreano, los tigres del Asia no me impresiona mucho, no me hace soñar, digamos así, como un modelo de sociedad, ¿no? Pero sí, ya, por ese sentido no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Pero a mí los países nórdicos nos dan también una muestra de dónde podemos llegar cuando sabemos usar nosotros nuestra riqueza y cuando hay verdaderos políticos, ¿no? Organizaciones políticas, ¿no? Ese sueño, ¿no? Necesidad de ir a los países nórdicos, mire el ejemplo de Etiopía. Tiene un crecimiento de 8,8% anual de manera sostenida en los últimos 10 años. Yo no te El digo, tema es tener claro qué hacer. claro, Jorge, yo no te digo, discúlpame, yo no te digo eso, sino cuál es el final. El crecimiento, obviamente, el crecimiento es parte ¿no? del desarrollo. Si no tienes riqueza y no tienes plata para financiar no es tu desarrollo, entonces pues de qué hablamos, ¿no? Es parte yo me acuerdo de aquella reunión en que estuve una vez años, creo que en la década de García, ¿no? Del primer gobierno de García, en el cual estuvieron pues Belaúnde, expresidentes, otros presidentes, que si no me equivoco estaba el presidente del Ecuador, en donde hablaban algo que aquel entonces era pues un buen referente para que podamos salir de desarrollo, ¿no? Decían, ¿no? Los países, los países que han tenido democracias sostenidas han logrado el crecimiento. El crecimiento logra, por lo tanto, ¿no? Que se mantenga la democracia. Pero de aquella época de 85, de todo ese periodo 85 al final, mira, hay países que han crecido, el país ha crecido, pero no hemos logrado desarrollo. En la época de García,
también se creció, se dijo que era, no, habíamos llegado creo, al 9%, si no me equivoco, Jorge, habíamos llegado al crecimiento, pero ¿qué pasó? ¿Quién se llevó la plata? ¿No? Al final se jactan, pues, se jactaban de que habían hecho más hospitales, como ha habido gobiernos que se han jactado de eso, pero hubo desarrollo pleno. O sea, al final se robaban el 40% del desarrollo, perdón, del erario nacional, ¿no? Entonces, eso, la verdad, yo sí estoy de acuerdo, pero la cuestión es que la mejor manera, como ya tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho, la mejor manera es que haya pues partidos, pero partidos, ¿no? Cuando hablamos de partidos políticos, dicen, hay que fortalecer los partidos políticos, hay que no. O sea, esos partidos que hoy cuestionamos nunca nos dicen cómo, porque al final son catapultas electorales, no son la misma gente que manejan el partido, y obviamente estos terminan siendo los que generan problemas de democracia interna, y al final quieren imponerse con métodos vedados, y al final siempre los mismos, y cuando llegan al gobierno son los que transan con la corrupción. ¿Ya? Entonces, ¿qué decide el ciudadano? Ya, como tú dices, ¿no? Hay que hacer política, hay que hacer partido. Si no estás en un partido, crea el tuyo, pues, ¿no? Haz el tuyo, por decir, no seas, ¿no? En otras palabras, no seas facilista y decir, bueno, yo no meto en política, yo no meto en partidos políticos, porque no, son los mismos. Cuando hay la oportunidad de darle a nuevos partidos, nuevas organizaciones políticas que sí contribuyan a esto, ¿no? A hacer nuevos liderazgos y gente más comprometida con su país, ¿no? Entonces yo voy por ahí, ¿no? De que en medio de estas apocalipsis, ¿no? Porque como dices tú, ya aceptando lo que vivimos en un apocalipsis, y podemos empeorar más, no sé, podemos ser que no podemos ser, pero desde ya necesita el concurso de todos. A ver, dime, algo más, Jorge, para ya terminar esta reunión simpática. Para terminar, mira, las cosas pueden ir peor, Claro. pueden ir peor, porque algo que a mí me preocupa, tanto de Keiko como de Castillo, es de que ambos pretenden ampliar el gasto público, y para ampliar el gasto público necesariamente tienes que recoger dinero de algún sitio. Y el dinero se recoge vía impuestos y otro tipo de tasas que nos van inventando en el camino. Y endeudamiento también, Jorge. Claro, o sea, para solventar todos esos tipos de subsidios que nos proponen, el Estado necesita endeudarse, de manera interna y externa. Y ahí es donde va el tema. Porque nosotros no solamente necesitamos participar de política, no solo necesitamos verdaderos partidos políticos, sino que necesitamos partidos políticos que nos planteen cosas totalmente distintas hacia el futuro. Porque la mayoría de organizaciones políticas, para no llamarlos partidos, la mayoría de organizaciones políticas que pretenden ser parte del aparato estatal en el futuro, ven al Estado como un botín de guerra. ¿No es cierto? Mira, en el año 2018, y este fue un dato que lo puse en Facebook y lo compartí con unos amigos, se lo pasaron a un candidato presidencial, pero lamentablemente este candidato presidencial no tenía la capacidad de comunicar las cosas, ¿no? En el 2018, según la Contraloría General de la República, las pérdidas que tuvo el Estado por actos de corrupción llegó a los 19.000 millones de soles. Este fue un dato que apareció en 2019 y reportaba lo que había perdido el Estado en el 2018. En el 2020, el último reporte que yo he visto de la Contraloría General de la República nos decía que las pérdidas del aparato estatal, del Estado, en el 2019 era de 23.000 millones de soles. Estamos en el 2021, no tengo el dato de cuánto es la pérdida que ha generado el Estado en el 2020, no lo tengo, te mentiría. Pero, si el crecimiento es un crecimiento exponencial, debiéramos estar ahorita más o menos por los 27.000 millones de soles en pérdida en actos de corrupción. Y ahí no estamos contando esos gastos a los Richard Flynn, ¿no? Que éticamente no es lo correcto, pero que tiene la formalidad que requiere el Estado. Ahí no están los gastos que el Estado
introduce dentro de los medios de comunicación sin ningún tipo de justificación. Ahí no está eso. Ahí está lo que se demuestra que por acto de corrupción el Estado ha perdido. Son 23.000 millones de dólares en el último caso del 2019. Pero Jorge, llega al 40% más o menos siempre, ¿no? No baja de eso. ¿Perdón? El 40% llega del presupuesto. No, y es más escandaloso. El Ministerio de Salud en el año 2018 devolvió el 60% de su presupuesto al Tesoro Público por incapacidad de gasto. Entonces, ¿pero qué te indica esto, Víctor? ¿Qué te indica esto? Vamos a quedarnos con la última cifra del año 2019, 23.000 millones de dólares. ¿Qué te indica esto? Te indica que el Estado recauda demasiado dinero. La pregunta es bien sencilla. ¿Qué pasaría si esos 23.000 millones de soles se quedan en la mano o en los bolsillos de la gente? ¿Te imaginas cuántos libros se pueden comprar? ¿Cuántos ladrillos? ¿Cuántos fierros? ¿Cuántos de cemento? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuántas computadoras se puede comprar con eso? Por eso? Lo que te estoy diciendo es que si eso se queda en el bolsillo del ciudadano, en el bolsillo de la familia, tú generas mayor gasto. Por lo tanto, al gastar más, al demandar más, las empresas tienen que ofertar más. Claro. Y las empresas al ofertar más, lo que requieren es más mano de obra, claro, ¿correcto?, para producir. Y dinamizamos la economía solamente dejando esos 23.000 millones de soles en la bolsillo de la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí con esto termino para que me entiendas un poco mi filosofía. En Gamarra, todos los peruanos, por lo menos los limeños, nos quejamos de que hay ropa china mucho más barato que la ropa peruana, siendo la ropa peruana de mayor calidad. Y nos comienzan a decir de que la ropa china tiene algún tipo de subsidio. Es falso. La ropa china no tiene subsidio, Víctor. Nadie la subsidia. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando tú vas a Gamarra y compras un polo made in Perú, hecho en el Perú, el 60% del costo de ese polo está vinculado a algún tipo de impuesto. 20 y tantos por ciento del impuesto a la renta, más el IGB, impuestos al algodón pilado. A eso súmale tú lo que es costo de mano de obra y todo eso. Entonces, si tú compras una prenda en 100 soles, te tienes que tener claro que 60 soles va al Estado. 60 soles va al Estado. Entonces, ¿cómo la industria peruana, cómo los amigos de Gamarra pueden competir con la textilería china si solamente en el costo de producción de un bien de esa naturaleza el 60% se lo lleva el Estado? En China, ¿sabes cuánto es? 10%. 10%. Entonces, acá, una de las cosas, y una vez en una conversación tuve la preguntarte con este tema de la crisis económica, no le des bono a la gente. Mañana, si yo mañana fuese presidente, y habría que hacer un programa de eso, quiero ser presidente, si yo mañana fuese presidente, lo primero que hago ¿ya? Es agarrar, desaparezco la SUNAT y todos entramos a un solo impuesto único y plano, 10%, por todo concepto. ¿Por qué tú que trabajas, que te rompes el lomo trabajando y produciendo para tu familia, por qué el Estado se tiene que quedar con el 25% como una por renta de cuarta o quinta categoría? ¿No es más provechoso que se quede en tu bolsillo? ¿No lo invertirías de manera más inteligente en tu familia? ¿No consumirías más? Por lo tanto, ¿no obligarías a las industrias a producir más? El tema de la competitividad. Acá todos nos quejamos de que los bancos son usureros. Y el problema no son los bancos. El problema es la ley de bancos que tenemos, en la que han participado, por cierto, los bancos, ¿no es cierto? Y solo permite que en el Perú haya 4 bancos. En Panamá, tú te vas a Panamá, y en Panamá hay 90 bancos que operan en Panamá. Y tienes como 900 bancos que activan en Panamá. Entonces tú te vas a Panamá y obtienes un crédito para construir una casa, para comprarte un carro, para invertir en una empresa, y la tasa
de interés por este préstamo no supere el 7%. Intereses. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay bastante Porque competencia. hay una cantidad de bancos, Claro, y los bancos se pelean por dos cosas. Los bancos se pelean por colocar su dinero, y dos, por captar recursos. Pero si acá tú tienes 4 bancos, ¿no es cierto? Bueno, los 4 bancos no necesitan ni concertar. Se adivinan el pensamiento para saber qué hacer. Entonces, acá ¿qué es lo que necesitamos? Oye, hay que abrir la economía para que más bancos entren. Y vas a ver cómo, yo no sé si tú recuerdas cuando llegó acá por primera vez la telefonía celular, Claro, en la que uno tenía que pagar por llamar o porque te llaman. claro. Y cuando entraron los segundos, no, ahora solamente pagas por llamar, ¿verdad? Y cuando entraron los terceros, te daban hasta el teléfono gratis. Acá no ha llegado eso que digamos el teléfono gratis, pero sí te lo cobran. Pero Bueno, en Europa sí, pero, en Europa pero, sí, pero, en Europa sí pero, ya, te regalan el equipo. claro, pero te das cuenta. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer es romper con ese vínculo mercantilista que tenemos con las empresas. No es posible que aquí en el Perú no más de 3 empresas tengan la capacidad de importar medicina. ¿Por qué no lo abrimos? O sea, tú te Oye, ¿por qué refieres no pueden entrar 20 empresas importadoras de medicina? al grupo Rodríguez, ¿cómo se llama? Al grupo ¿cómo se llama? Incafarma. Incafarma, claro. Claro, o sea, si tú a Incafarma y a 2 más le entregas el oligopolio de las medicinas, estamos ensartados. Estamos ensartados. Pero si nosotros sacamos una ley farmacéutica en la que permitamos que entren 20 empresas más a importar medicina, ¿tú crees que las medicinas se van a encarecer como en estos momentos? Por eso, Es único. Y ahí yo sí difiero de algunos amigos liberales clásicos. En lo único que yo sí creo no debiéramos ser tan generosos es en el tema de la minería vinculada al oro. En el tema de la minería vinculada al oro, ahí sí creo que nosotros debemos permitir la participación de los privados, pero mantener las tasas de impuestos a la renta que se mantiene hoy día en el Perú. ¿Y por qué? Porque yo sí creo que nosotros estamos en la capacidad de regresar al patrón oro. ¿Y cómo regresamos al patrón oro? Oye, que venga la DUMO o quien quiera a explotar el oro en Cajamarca, que le explote, que saque todo el oro que quiera. Pero a nosotros no nos pagan en papel, que nos paguen en físico. O sea, ese 60% que el Estado peruano se queda de impuestos, regalías, todo eso, no me lo pagues en billetes verdes de dólares. No, págamelo en metálico, págamelo en oro. Y nosotros debiéramos regresar al patrón oro. Y la economía sería una economía totalmente distinta. Porque la moneda peruana, el circulante peruano no sería cualquier moneda, sería una moneda que realmente vale. Y podríamos tener en el Perú una economía que rápidamente iguale a los leones africanos o a los tigres asiáticos, ¿no es cierto? Y nos va a permitir y a los que países en vía patrón oro tengamos una moneda fuerte y terminemos siendo como los países nórdicos a los que tú admiras y yo también, y podamos hablar con cierta lógica del estado de bienestar que tú señalas. Pero necesitamos políticos pero Jorge, que nos planteen cosas como estas y no lo mismo que plantean todos los demás. Ya, Jorge, pero ¿tú no te parece que eso es osado frente a ese sector empresarial mercantilista? ¿Te parece? Yo creo que por eso has tomado medidas represalias contigo en Facebook. Ese tipo de Creo cosas. que por eso me han cerrado el Facebook. Pero Mira, ¿verdad? Porque tú estás planteando, o sea, si vemos desde esa óptica lo que tú dices, pucha, tú eres pues un revolucionario que te refieras así que hables tú de monopolio, que cosa que lamentablemente le fue mal a Pedro Castillo cuando se refirió a la palabra y no pudo responder, pero bueno, pues no tiene la cancha pues, que tiene Jorge Rueda, pues, ¿no?
¿no? Hombre de abajo, pero que ha tenido experiencia política partidaria, claro, en otros partidos políticos, pero tienes experiencia de haber sido de partido, ¿no? Por suerte Entonces, madurado. claro, entonces, entonces, Jorge, como para terminar, yo la verdad, esta conversación, bonita conversación, simpática conversación, ¿no? En el cual creo que no es una visión apocalíptica de lo que puede ser en la parte final que estamos dando, ¿no? En la parte final y hagamos una conclusión, ya punto por punto, si no me recuerda, cuáles son los requisitos para que llegamos a una especie de feedback, ¿no? Y de vuelta, primero, para que podamos afrontar lo que se viene, no sea Pedro Castillo, sea la Keiko Fujimori, qué es lo que se debe hacer tanto a nivel de las organizaciones políticas, la economía, el Estado, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, para comenzar, partidos políticos, ¿cómo hacemos? Partidos políticos arraigados en las bases sociales, comprometidos con las bases sociales, que funcionen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que sean así. Dos, te lo paso. ¿Cuál sería? Mira, yo particularmente lo que te digo es esto. Lo ideal sería generar algún tipo de partido político que nos plantee una visión maravillosa sobre qué queremos del Perú en los próximos 25 años. De nuevos partidos de hecho, nuevos partidos más sólidos, solidificados en función Nuevos partidos haya o democracia partidos interna en sus organizaciones, no sean cúpulas. o partidos que ya existen sean capaces de plantearnos cosas totalmente diferentes a lo que nos vienen planteando todos los partidos políticos, porque entre todos los partidos políticos no hay cosas diferentes, todos te plantean lo mismo. Es porque son cúpulas y no son de sus bases, pues no son de sus Pues militantes. son sociedades anónimas cerradas, pero también lo que pasa es lo siguiente, que la sociedad peruana es una sociedad totalmente indiferente, ¿no es cierto? Y es indiferente porque no ve nada nuevo en el escenario. O sea, es más de lo mismo siempre. Entonces, por eso nosotros creo que si algo hay que impulsar es qué le proponemos al país, cuál debiera ser la oferta política para el país. Yo creo que en la medida que se genere una oferta política seria, la gente de una manera natural se va a terminar adhiriendo a esa nueva propuesta. Por decirte, una de las cosas que debiéramos hacer como organizaciones civiles es impulsar, es salir a la calle después del 28 de julio y pedir, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tipo de impuesto único y plano. Eliminar la quinta categoría. ¿Para qué quinta categoría? Si eso es un asalto al bolsillo del ciudadano. Sobre cosas como esas, creo que nosotros debiéramos, los ciudadanos de buena familia, debiéramos articular una propuesta hacia el país. Sobre cosas sencillas como es, ¿no es cierto? En economía. En economía, te estoy hablando, sí. Plantearnos un impuesto plano, que el Perú sea capaz de regresar al patrón oro, salvo lo demás, la minería debiera mantener los tipos de ingresos que nos deben de generar una estabilidad económica y sobre todo en el tema del patrón oro. Si no, yo no veo una salida, no veo un horizonte en el corto plazo. Jorge, y lo otro en economía es entender que los verdaderos revolucionarios en este país son aquellos que meten la mano al bolsillo, generan empresa y generan empleo. Esos son los verdaderos revolucionarios. Bueno, ya, pero también aquel, por ejemplo, alguna vez le escuché a Barrante decir, ¿no? Frente a una pregunta que le hizo Martínez Morosini, que en un momento, cuando era alcalde, o cuando iba a asumir la condición de alcalde, le dijo, señor, ¿usted cómo va a hacer una revolución desde el gobierno municipal? Y Alfonso Barrante le respondió, con hacer un gobierno honesto, ¿no? Ya estamos haciendo una revolución. Entonces eso también va, Jorge, ¿no? También las personas que dirigen el gobierno no necesariamente tienen que ser emprendedores, sino gente honesta que sepa generar las condiciones para todos, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Aquel que también da un buen servicio público, también se necesita, pues, gente que lo haga bien, ¿no? Y así también va a ser una revolución, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora en materia del Estado siempre ha sido, pues, ¿no? Un Estado que sirve a pocos
¿no? Ahí donde tú dices los mercantilistas, ¿no? Que solamente beneficiaban a los que se aupaban, ¿no? A los que obtenían los beneficios, a pesar que también generaban riqueza, pero que la llevaban presa por botones y dejando nada para la gente, ¿no? Oportunidades. Ahí yo te complemento el tema con algo, mira. A ver, dime. A muchos no les gusta esto, pero tenemos que entender que tenemos un Estado totalmente sobredimensionado. Te pongo un ejemplo sencillo. Tú sabes que soy regidor en la Municipalidad de Lima. En octubre del año pasado, todo el tema del transporte urbano pasó a la ATU, ¿no? Y antes de que existiera Protransportes, lo único que se existía en la Municipalidad de Lima era una gerencia de transporte urbano. Una gerencia de transporte urbano. Luego aparece Protransporte, que para mí es una estafa, lo de Protransporte, y luego aparece la ATU, que es lo mismo, y hasta peor. ¿Sabes cuántas sugerencias hay en la ATU? Más de 40 sugerencias. Pongámosle el número redondo, 40 sugerencias. Y lo que sucede es que mientras la gente siga viendo que el Estado es un botín de guerra, la gente va a pelear por eso, porque va a colocar a sus 40 subgerentitos. ¿Te das cuenta? Entonces, hay cosas que el Estado debiera de defender, se debiera de eliminar. Un organismo como la ATU no debiera de existir. Un organismo como antes era Protransporte nunca debió de haber existido. Pero para eso está el Estado, pues, ¿no? Es para los amigotes, ¿no? Para las componendas, y para generarle puestos a todo el mundo. 40 sugerencias. O sea, imagínate de esas 40 sugerencias cuántas estructuras habrá, ¿no? Entonces, cuando nosotros empecemos a entender que el rol del Estado solamente debiera garantizarnos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, cuando entendamos eso, las cosas van a poder ser muy distintas. Pero necesitamos generar esa cultura política que permita que la gente vea la política como un hecho distinto, ¿no es cierto? A mí me gustaría que aparezca un candidato y diga, ¿sabes qué? El 28 de julio, cuando yo sea presidente, los ministerios se van a reducir a 6, porque no se necesita más para manejar el aparato del Estado. Por cosas como esas, ¿no es cierto? El subsidio, yo no necesito generar el PRONA, no necesito generar pensión 65, una serie de instituciones, ¿no es cierto?, para subsidiar de manera directa a la gente. No lo necesito. Pero los sectores de izquierda, que son los principales aliados de los grupos mercantilistas, ¿no es cierto?, se aupan entre ellos para generar esta situación. Un ejemplo real de estos tipos de alianzas es el comercio, que toda la vida ha sido de derecha, ¿no es cierto? Ellos lo que han buscado es asegurar siempre su bolsillo, pero para asegurar su bolsillo terminan aliándose con los sectores de izquierda, y hoy día tú encuentras que el 98% de los que viven en el comercio es la izquierda de este país. Entonces, hay una serie de temas que podríamos ir conversando. En el tema de la educación tengo varias cosas para decirte, en el tema de la salud tengo varias cosas para decirte, Jorge, de cómo ir corrigiendo sin necesidad de que el Estado se termine empeñando de por vida y empeñando a la ciudadanía para seguir manteniendo a una sarta de vagos e ineptos en la gestión pública, ¿no? Jorge, quedarán temas pendientes para otra oportunidad que sí te vamos a tener en nuestro pequeño estudio, ¿no? Que vamos a ver seguramente ya post resultados electorales con mayor, ¿no? Con mayor elementos de juicio. Vamos a ver ya cuáles son las medidas, las dicen, ¿no?, en los primeros 100 días de gobierno, ¿no?, que lo que nos van a proponer. Esperemos que sea así. A ver, confirmamos lo que hoy día hemos conversado, supuestamente va a ocurrir, tanto en el caso de Castillo como en el caso de la señora Fujimori. Estimados amigos, por lo tanto,
damos término a esta mesa de diálogo, teniendo como invitado a Jorge Rueda Roque. Te agradecemos, Jorge, por tu participación. Hubiéramos querido salir en vivo, pero por problemas técnicos no se ha podido, ¿no? Te comprometemos ya para una próxima, ¿no? Entrevista. Cuando Como dice, cuando los que salgan elegidos y los que nos propongan en los 100 primeros días, qué es lo que van a hacer. Por lo tanto, te agradezco nuevamente tu participación en esta mesa de diálogo de elecciones generales segunda vuelta. Estimados amigos, ustedes saquen sus conclusiones de lo que hemos podido expresar y analizar y proponer, ¿no? Falta más, me ha quedado bastantes cosas por conversar, ¿no? Pero ya saben de que para una próxima oportunidad contaremos con Jorge Rueda, analista político, regidor por Lima Metropolitana y liberal. Y creo que un liberal puro, ¿no? En estos momentos ¿no? En estos momentos nos ha dicho que otro liberal, la verdad, con lo que cosas que ha propuesto, entre comillas, otro liberal ya lo estaría pues denunciando, pues de, oye, tú estás en la izquierda, vas a generar un alboroto en la economía con lo que estás proponiendo, ¿ya? Y en eso yo destaco su honestidad de Jorge, ¿no? No es un mercantilista, como él dice, y en sí, en la buena y sana política, estimados amigos, los trata eso, ¿no? Como en Europa, en la izquierda, la derecha, ¿no? Los de centro concertan, pensando en el país y con honestidad del caso. Gracias por su sintonía, amigos. Víctor Raúl Bernuy al frente de este programa les agradece por su sintonía, reitero, y nos estaremos viendo en otro programa más, en una nueva edición de Videopolítica, en Los de Abajo, tu programa, y será para la próxima oportunidad. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge, nuevamente. Gracias, Víctor. Abrazo, cuídate mucho. Ahí estamos. Un abrazo, estamos contratando para cualquier cosa. ¿Ya? Listo, Víctor. Hermano, gusto. Ya, fíjate, estamos volando. Ya, gusto.